Bienvenidos a mi canal, espero que les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer a crochet o con ganchillo paso a paso esta linda chaquetita para niños y niñas de más o menos 3 a 6 meses. Está súper fácil de tejer, así es que espero que les guste. Ahora fácilmente también se puede tejer más grande o más pequeña, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 12 meses. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente la pueden tejer de diferentes medidas, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse, activar la campanilla de notificaciones y si les gustó este paso a paso, por favor regálenme su like. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para empezar yo voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Yo voy a hacer la chaquetita en dos colores, voy a usar el color blanco y amarillo. Para 3 a 6 meses vamos a necesitar aproximadamente 120 gramos, 85 gramos en blanco y 35 gramos en amarillo. Bueno, aquí para empezar tengo un total de 53 cadenas. Esta cadena sin estirar ni nada me está midiendo aproximadamente 11 pulgadas, que son más o menos 28 centímetros. Ahora, si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos, está bien. Continúen con la primera vuelta. Bueno, aquí para empezar y hacer la primera vuelta, en la segunda cadena después del gancho, 1, 2, en esta segunda cadena aquí, voy a hacer un punto bajo en la siguiente cadena, punto bajo en la siguiente cadena y así voy a continuar para esta primera vuelta, nada más haciendo puntos bajos. Al final de esta primera vuelta voy a tener un total de 52 puntos bajos. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta. Terminé de hacer la primera vuelta, tengo un total de 52 puntos bajos en esta primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora, estas 2 cadenas no van a contar. Cuando yo les dé el número de puntos al final de cada vuelta, no voy a estar contando las cadenas, nada más voy a estar contando los puntos que están aquí después de las 2 cadenas. Así es que para esta segunda vuelta lo que voy a hacer son 3 puntos altos y en el siguiente punto bajo voy a hacer 2. Les muestro. Empezando encima del primer punto bajo, vamos a hacer un punto alto. En el segundo, un punto alto. En el tercer, un punto alto. Ahora, en el siguiente punto bajo voy a hacer 2 puntos altos. Este es el aumento. Cada 3 puntos altos vamos a hacer un aumento. Otra vez más, voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3 y en el siguiente 2. Así vamos a continuar para el resto de esta segunda vuelta. Van a ser 3, luego 2, 3, 2 hasta terminar. Nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta segunda vuelta. Al final de esta vuelta tengo un total de 64 puntos altos. Ahora, aquí al final terminamos con 4 puntos altos, pero no hice el aumento en este último punto. Nada más terminé con los 4 puntos altos. Así es como vamos a terminar en cada vuelta de aquí en adelante, con estos 4 puntos altos. Ahora, para la vuelta número 3, vamos a hacer 2 cadenas. Y vamos a girar. Ahora recuerden que estas 2 cadenas no cuentan. Bueno, en esta vuelta voy a hacer 4 puntos altos, luego 2, 4, 2, 4, 2 y así hasta terminar la tercera vuelta. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto, voy a hacer un punto alto. Tengo 1, 2, 3, 4 y en el siguiente punto 2 puntos altos, 1 y 2. Y así es como ustedes van a continuar para el resto de esta vuelta número 3. Van a hacer 4 puntos altos, luego 2, 4, 2 hasta terminar. Continúen, nos vemos al final de esta tercera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la vuelta número 3, tengo un total de 76 puntos altos. Ahora para la vuelta número 4 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar.
Ahora, en esta vuelta número 4 voy a hacer 5 puntos altos y luego 2. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto, hacemos un punto alto. Encima del siguiente, un punto alto, llevo 2, 3, 4, 5 puntos altos y en el siguiente vamos a hacer 2. 1 y 2. Y así es como ustedes van a continuar para el resto de esta cuarta vuelta. Van a hacer 5 puntos altos, luego 2, 5, 2, 5, 2, hasta terminar. Al final de esta vuelta número 4 vamos a tener 88 puntos altos. Continúen, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 4. Al final de esta vuelta número 4 tengo un total de 88 puntos altos. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora, en esta vuelta vamos a repetir lo mismo que hicimos en la vuelta número 2. Vamos a hacer 3 puntos altos, luego 2. 3, 2, 3, 2 hasta terminar la vuelta. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto, voy a hacer un punto alto. Tengo 1. En el siguiente, llevo 2, 3. Y ahora en este cuarto punto, voy a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Otra vez más voy a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3 y en el siguiente 2. Así es como ustedes van a continuar para el resto de esta quinta vuelta. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta número 5. Terminé de hacer la vuelta número 5. Al final de esta vuelta número 5 tengo un total de 109 puntos altos. Para la vuelta número 6 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta número 6 vamos a hacer 4 puntos altos, luego 2. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto hacemos 1, 2, 3, 4 y en el siguiente 2 puntos altos. Y así vamos a continuar. Van a ser 4 puntos altos y luego 2. 4, 2, 4, 2 hasta terminar la vuelta 6. Nos vemos al final. Estoy al final de esta vuelta número 6. Al final de esta vuelta tengo un total de 130 puntos altos. Aquí al final corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Vamos a cambiar de color de hilo aquí para hacer la siguiente vuelta con este color amarillo. Bueno, aquí miren, para continuar y hacer la vuelta número 7, vamos a dar vuelta encima de este punto alto que hice en la vuelta anterior. Voy a meter el gancho, jalamos una lazada y vamos a hacer 2 cadenas. 1, 2. Ahora encima de este mismo punto alto voy a hacer un punto alto. Ahora miren, en el siguiente punto alto voy a trabajar un punto alto, enredarse por frente. En el siguiente, punto alto, enredarse por detrás. En el siguiente, punto alto, enredarse por frente. En el siguiente, punto alto, enredarse por detrás. Y así voy a trabajar esta vuelta, nada más haciendo punto alto, enredarse por frente, punto alto, enredarse por detrás. Continúen para esta vuelta número 7. Nos vemos al final. Terminé de hacer esta vuelta número 7, tengo un total de 130 puntos altos. En esta vuelta hemos hecho puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Miren, aquí al final, encima del último punto alto, terminé la vuelta haciendo un punto alto encima. Ahora corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Para la vuelta número 8 vamos a girar y encima de este último punto alto que hice voy a jalar esta lazada con el color original o el color principal, que es el blanco. Y vamos a hacer 2 cadenas, 1, 2 y en este mismo punto alto voy a hacer un punto alto. Ahora en los siguientes 2 puntos voy a hacer un punto alto. Ahí está, tengo 3 puntos altos. Recuerden que las 2 cadenas no cuentan. En el siguiente voy a hacer 2. Así vamos a continuar. Vamos a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3 y en el siguiente 2. Y de nuevo van a repetir lo mismo.
3 puntos altos, luego 2. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta número 8. Terminé de hacer la vuelta número 8. Al final de esta vuelta número 8 tengo un total de 162 puntos. Miren, aquí al final terminé con 2 puntos altos. Aquí también corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya el canesú está terminado. Miren, me está midiendo aproximadamente 9 centímetros, que son más o menos 3.5 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta es dividir las mangas. Ahora miren, para dividir las mangas tenemos un total de 162 puntos. Para cada uno de los delanteros vamos a tener 24 puntos. Para cada uno de las mangas vamos a tener 33 puntos. Y para la espalda vamos a tener 48 puntos. Así es que aquí para iniciar la vuelta número 1, ya que vamos a comenzar a contar vueltas aquí para yo poderles decir cuántas vueltas voy a hacer de aquí en adelante para el resto del suétercito. Miren, aquí terminé, le vamos a dar vuelta. Este lado aquí es el lado derecho del suéter, este es el lado revés. Así que nos vamos a ir aquí al lado revés. Este es el último punto que hice de la vuelta número 8 del canesú. Voy a jalar aquí una lazada y voy a hacer 2 cadenas. Recuerden que las 2 cadenas nunca cuentan. Encima de este primer punto alto voy a hacer un punto alto. Ahora en el segundo voy a trabajar un punto alto en realce por frente. En el que sigue, punto alto en realce por detrás. En el que sigue, punto alto en realce por frente. Y el que sigue, punto alto en realce por detrás. Así voy a trabajar estos 24 puntos hasta llegar aquí. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos altos en realce por frente y por detrás para este primer delantero. Tengo un total de 24 puntos. Mi último punto aquí está en realce por frente. Ahora para dividir la primer manga vamos a hacer 4 cadenas. Ahora me voy a saltar estos 33 puntos altos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33. Y en el punto alto después del marcador, que es este, que es el primero de la espalda, voy a hacer un punto alto en realce por frente. Ahora en el siguiente, punto alto en realce por detrás y así voy a continuar para la espalda. Ahora una cosa, miren aquí, nada más agregué 4 cadenas. Para la medida que estoy haciendo, 4 cadenas es más que suficiente, pero si ustedes quieren agregar más cadenas para darle aquí a la medida del pecho, lo pueden hacer. Lo importante es de que cuando terminemos esta primera vuelta donde dividimos las mangas, terminemos en múltiplos de 4. Bueno, continúen así para la espalda. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la segunda manga. Terminé de hacer estos 48 puntos para la espalda. Mi último punto aquí está en realce por detrás. Para dividir la segunda manga voy a hacer 4 cadenas. Me voy a saltar 33 puntos altos, que es para la segunda manga. Y en el punto alto después del marcador, que es este, voy a trabajar un punto alto en realce por frente. Ahora punto alto en realce por detrás en el siguiente y así voy a continuar alternándome entre un punto alto en realce por frente, uno por detrás hasta terminar este segundo delantero. Nos vemos al final de esta primera vuelta. Terminé de hacer estos puntos altos para el segundo delantero. Aquí al final terminé haciendo un punto alto encima del último punto. Al final de esta vuelta número 1, donde hemos dividido las mangas, tengo un total de 96 puntos altos. Son 24 y 24 para cada delantero y en la espalda hay 48, más las cadenas que están debajo de cada manga, que son 4 y 4, así es que se hace un total de 104 puntos al final de esta primera vuelta, incluyendo las cadenas. Ahora, les repito, si ustedes van a agregar más cadenas debajo de la manga para darle a la medida del pecho, lo pueden hacer. Solamente asegúrense de que sea esta última vuelta en múltiplos de 4. Yo tengo un total de 104 puntos que es divisible entre 4. Bueno, aquí para continuar le di vuelta. Este es el lado derecho, como les había dicho, del canesú. Así es que esta vuelta que sigue voy a cambiar de nuevo a este color blanco, que es el color principal. Aquí vamos a irnos. Miren, aquí terminé esta última vuelta. Le di vuelta así. Este es el lado derecho. Me voy a ir encima del primer punto alto, que fue el último que hice después. En la vuelta número 1 voy a jalar una lazada,
voy a hacer 3 cadenas. Ahora, estas 3 cadenas sí cuentan como un punto alto. Ahora, aquí vamos a iniciar el punto y lo que voy a hacer es, me voy a saltar 3 puntos altos contando desde el inicio, 1, 2, 3, y en el cuarto punto alto, que es este, voy a hacer un abanico. Este abanico va a consistir de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Me salto 1, 2, 3 y en el cuarto punto voy a repetir lo mismo. Voy a hacer un abanico. Otra vez más me voy a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto punto alto voy a hacer este abanico. Y así voy a continuar por toda esta vuelta. Cuando lleguen debajo de la manga, donde están las cadenas, van a tratar cada una de esas cadenas como si fuera un punto normal. Van a contar 3 y en el siguiente van a hacer el abanico. Y así vamos a continuar por toda esta segunda vuelta. Nos vemos aquí al final. Terminé de hacer esta segunda vuelta. Aquí al final, en el último punto alto, terminé con un punto alto. Miren, tengo un total de 25 de estos abanicos por toda esta vuelta número 2. Ahora para la vuelta número 3 voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. Miren, aquí hicimos 3 cadenas, giramos y aquí tenemos 4 puntos altos. En el segundo punto alto voy a trabajar un punto alto, enredarse por frente. En el espacio de cadena voy a hacer un punto alto, una cadena, un punto alto. Y en el tercer punto alto, un punto alto, enredarse por frente. Otra vez más tenemos 4 puntos altos de este segundo abanico. Voy a hacer un punto alto, enredarse por frente. En el segundo punto alto, en el espacio de cadena, hacemos un punto V, hacemos un punto alto, cadena, punto alto y luego un punto alto, enredarse por frente. Y así es como se hace esta tercera vuelta, que en realidad es la segunda vuelta del punto. Y estas son las 2 vueltas que vamos a repetir de aquí en adelante. Terminemos esta tercera vuelta, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta vuelta número 3. Aquí en esta vuelta, para terminar, nos vamos a ir aquí en la segunda cadena y vamos a hacer un punto alto. Y así terminamos esta vuelta. Ahora para la vuelta número 4 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora, como les había dicho, de aquí en adelante estas son las 2 vueltas que vamos a repetir. Así es que para la vuelta número 4, adentro de cada uno de los espacios de cadena vamos a hacer el abanico. Dos puntos altos, cadena, 2 puntos altos adentro de cada uno de los espacios de cadena. Continúen así, nos vemos al final de esta vuelta número 4 para una vez más mostrarles la siguiente vuelta y luego ustedes van a continuar y terminar el resto. Estoy al final de esta vuelta número 4 donde hemos hecho la vuelta de los abanicos. Aquí para terminar, siempre en la segunda cadena vamos a hacer un punto alto. Y ahí está. Siempre vamos a tener 25 abanicos. Para la vuelta número 5 voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. En esta vuelta me toca repetir la vuelta de los puntos en realce. Así es que aquí miren, tenemos 4 puntos altos. En el segundo punto alto hacemos un punto alto en realce por frente. En el espacio de cadena hacemos un punto V, que es un punto alto, cadena, punto alto. Y en el tercer punto alto, un punto alto, enredarse por frente. Y así vamos a trabajar cada uno de los abanicos. Y eso es todo. Se repiten estas 2 vueltas. De aquí en adelante ya les mostré el inicio y cómo se termina cada vuelta. Así es que continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer aquí para esta parte. Y si cambio de color de hilo, ahí también les voy a decir en qué vueltas he hecho ese cambio. Bueno, entonces continúen repitiendo estas 2 vueltas y nos vemos al final. Terminé de hacer esta parte del suétercito. En total hice 12 vueltas del punto más la vuelta que hicimos al inicio para dividir la manga. Tengo un total de 13 vueltas. La última vuelta que hice fue la vuelta de puntos en realce y me está midiendo desde arriba del hombro hasta el final de la última vuelta. Está midiendo aproximadamente 24 centímetros, que son más o menos 9.5 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer aquí en la parte de abajo es hacer lo mismo que
Hice más o menos aquí puntos altos en realce por frente y por detrás, que es lo que hice en la mantita. Si ustedes quieren dejarlo así, les recomiendo que tal vez agreguen unas 3 o 4 vueltas más para que les quede un poquitito más largo. Ahora para la vuelta número 14 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Y aquí lo que voy a hacer es, miren, en cada uno de los espacios de cadena o adentro de cada uno de estos abanicos voy a hacer 2 puntos altos. 1, 2. Ahora, en medio de los abanicos, aquí miren, nada más metemos el gancho ahí, hacemos 2. Y de nuevo en el siguiente abanico, 2 puntos altos. Ahí está. En medio hacemos 2. Y en el espacio de cadena del siguiente, 2. Así voy a continuar hasta llegar al final. Nos vemos ahí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta vuelta número 14, tengo un total de 100 puntos. Aquí para terminar nada más corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Ahora para la vuelta número 15 vamos a girar, vamos a cambiar de color de hilo. Yo voy a usar este color amarillo. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, nada más hagan 3 cadenas y giran. Bueno, aquí voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Ahora miren, aquí en estos puntos altos vamos a trabajar puntos altos en realce por frente y por detrás. Empezando en este siguiente punto alto voy a hacer un punto alto en realce por frente, el que sigue en realce por detrás, el que sigue en realce por frente y el que sigue punto alto en realce por detrás. Y así vamos a continuar. Nos vemos al final de esta vuelta número 15. Terminé de hacer la vuelta número 15 donde hacemos puntos altos en realce por frente y por detrás. Para terminar en la segunda cadena aquí al final vamos a hacer un punto alto. Y así termino la vuelta número 15. Ahora para la vuelta número 16 vamos a hacer 3 cadenas, vamos a girar y aquí vamos a repetir lo mismo. Este primer punto alto lo trabajamos en realce por frente, el que sigue en realce por detrás y así haciendo lo mismo que hicimos en la vuelta anterior, puntos altos en realce por frente y por detrás. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta número 16. Estoy al final de esta vuelta número 16. Aquí para terminar esta vuelta, en la segunda cadena vamos a hacer un punto alto. Si ustedes quieren hacer esta parte más largo, lo pueden hacer, pueden agregar más vueltas. Yo nada más voy a hacer 2 vueltas de puntos altos en realce por frente y por detrás. Ahora lo que vamos a hacer son puntos bajos. Aquí para este delantero, miren, este es el lado del frente del suétercito, así es que al lado izquierdo vamos a hacer esta parte. Miren, aquí vamos a hacer una cadena. Yo voy a continuar con este color amarillo. Vamos a hacer una cadena y en este último punto alto que hice voy a hacer 2 puntos bajos. Ahora al final de la siguiente vuelta hay cadenas, aquí voy a hacer 1 y luego tenemos un punto alto al final de la siguiente vuelta, voy a hacer 2, luego tengo cadenas, voy a hacer 1, luego tengo un punto alto, voy a hacer 2. Y así vamos a continuar haciendo lo mismo. Donde hay cadenas hacen 1, donde hay punto alto al final hacen 2, hasta llegar aquí a la parte de arriba. Nos vemos aquí. Terminé de hacer estos puntos bajos aquí para este primer delantero. Tengo un total de 37 puntos bajos. Si ustedes tienen 2 o 3 puntos más o menos, está bien. Aquí lo importante es de no poner muchos puntos bajos porque si no, esta parte va a colgar, va a quedar con demasiados puntos bajos y no se va a ver bien. También cuando hagamos el otro lado, asegúrense de hacer el mismo número de puntos bajos. Para mí, yo hice 37, así es que para la vuelta número 2 voy a hacer una cadena, voy a girar y en esta vuelta esto es lo que vamos a hacer. Miren, encima de este primer punto, el primer punto bajo, voy a hacer un medio punto alto. Ahora en el siguiente voy a hacer un medio punto alto en realce por frente, un medio punto alto en realce por detrás. Así, estos puntos bajos los vamos a trabajar en realce. Un medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás. También asegúrense de que estos medios puntos altos estén un poco sueltos, no estén muy apretados, porque estos puntos tienden a encoger.
Así es que asegúrense de hacerlos un poco sueltos. Y así vamos a continuar haciendo medio punto alto, enredarse por frente, por detrás, hasta llegar aquí. Nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de esta segunda vuelta donde hemos hecho medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Asegúrense de que cuando hagan estos puntos aquí, los hagan bien sueltos para que esta parte no se les vaya a encoger. Si prefieren también pueden usar un gancho tantito más grande. Para la vuelta número 3 voy a hacer una cadena y voy a girar. En la vuelta número 2 también tengo 37 medios puntos altos. Ahora, para esta vuelta número 3, encima de este primer medio punto alto voy a hacer un medio punto alto. Luego en el siguiente, medio punto alto, enredarse por detrás. Medio punto alto, enredarse por frente. Y así hasta terminar la tercera vuelta. Continúen, nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta tercera vuelta aquí de medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Aquí en el último punto hice un medio punto alto, corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada y ya este delantero está terminado. Bueno, ahora vamos a hacer el segundo lado, lo vamos a hacer exactamente igual. Una cosa, si ustedes notan, no agregué ojales aquí a este lado. Si ustedes están haciendo esta chaquetita para niñas, este lado es donde se hacen los ojales. Si lo están haciendo para niños, este lado es donde se hacen los ojales. Como es una chaquetita para niños y niñas, en realidad no importa a qué lado ustedes pongan sus botones. Bueno, mucha gente pueden decir que sí importa, pero en mi opinión creo que no. Entonces lo que vamos a hacer es los espacios que están en medio, miren, de las vueltas de medios puntos altos son lo suficiente grande para que un botón de 11, 12 o hasta 13 milímetros pase fácilmente. Continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántos botones yo voy a poner y qué tamaño voy a usar. Bueno, para continuar aquí les voy a iniciar esta primera vuelta para el segundo delantero, ya que el resto ustedes lo van a hacer, porque es exactamente lo mismo que hicimos en el primer delantero. Miren, aquí vamos a meter el gancho donde está este punto de cadena. Ahí. Voy a jalar esta lazada. Voy a hacer una cadena y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto bajo. Aquí este punto se me está abriendo, pero nada más voy a jalar este hilo y ahí se cierra. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos al otro lado. Miren, esta vuelta que sigue es una vuelta de puntos bajos, voy a hacer uno. Luego tengo la siguiente vuelta, aquí al final hay cadenas, voy a hacer uno. Luego tengo un punto alto, voy a hacer dos. Hay cadenas, hago uno y en los puntos altos hago dos. Y así voy a continuar haciendo estos puntos bajos hasta tener el mismo número de puntos bajos aquí al final. Para mí son 37, luego voy a hacer una cadena, voy a girar y voy a trabajar medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás para la segunda vuelta, y la tercera vuelta voy a hacer exactamente lo mismo. Terminemos de hacer esta parte, luego vengo y les muestro cómo hacer las mangas. Terminé de hacer el segundo delantero, lo hice exactamente igual como hice el primer delantero. Ahora lo que vamos a hacer es la manga, miren. Ya hice este lado, así es que les voy a mostrar aquí este lado. Cuando ustedes hagan su manga, aquí de este otro lado lo van a hacer exactamente igual, así como se los voy a mostrar aquí en esta manga. Miren, aquí vamos a hacer una vuelta en el color amarillo porque quiero continuar aquí este punto para que quede así el canezo muy bonito. Así es que vamos a hacer nada más una vuelta. Esta vuelta se va a trabajar del lado revés hacia afuera. Aquí voy a meter el gancho, miren, en este espacio de cadena. Estas son las 4 cadenas que hicimos cuando dividimos las mangas. Voy a jalar aquí una lazada con este color amarillo. Ahí está. Voy a hacer una cadena. Y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto alto. Ahora miren, aquí está el primer punto alto que está debajo de la manga. Está este abanico que está aquí, miren, encima. Aquí en este punto de cadena voy a hacer un punto alto. Ahora tenemos este punto alto que está como cruzado cuando dividimos las mangas. Miren ahí. En este punto voy a hacer 2 puntos altos.
Y ahí está, tengo 4 puntos altos. Ahora aquí voy a continuar con el punto. Miren, vamos a buscar aquí la vuelta esta donde dividimos las mangas y vamos a ver cómo es que va el punto. Este está en realce por frente, por detrás, por frente. Entonces este primer punto de los 33 que dejamos en la manga lo voy a trabajar en realce por frente. Ahí miren. Luego el siguiente por detrás. Ahí. Asegúrense de ver cómo va el punto para que les quede bien esta parte, y si se equivocan no pasa nada, está bien, ni se va a notar porque esta vuelta es nada más una que vamos a hacer para completar aquí la vuelta que hicimos cuando dividimos las mangas. Así es que así voy a continuar ahora, nada más haciendo un punto alto en realce por frente, uno por detrás, hasta llegar aquí al último punto alto. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta de la manga. Estoy a este otro lado de la manga, esta es la primera vuelta, mi último punto aquí está en realce por detrás, este es el último punto de los 33. Tengo un total de 37 puntos incluyendo estos 4 que hicimos al inicio. Ahora miren, voy a hacer 3 puntos más al modo de terminar con 40 puntos. Así es que el siguiente punto lo voy a hacer aquí, donde está este punto alto que hicimos para dividir la manga. Miren, ahí voy a hacer 2 puntos altos. Ahí está 39 y el último lo voy a hacer aquí, 40. Ahí. Ahora para terminar me voy a ir encima del primer punto alto, no de las cadenas sino del punto alto, y me voy a unir con un punto deslizado y ahí está. Así termino esta primera vuelta con un total de 40 puntos por todo alrededor. Ahora vamos a cortar el hilo porque solamente es una vuelta que iba a hacer aquí con este color. Así es que cortamos el hilo y vamos a pasar el hilo por esta última lazada. Ahí está. Y así completamos ya esta vuelta. Una cosa, miren, si quieren dejar su chaquetita y hacer un chaleco, lo pueden hacer. Miren, se mira muy bonito así también, un chalequito. Bueno, aquí vamos a continuar. La siguiente vuelta vamos a iniciar aquí el punto. Yo voy a usar este color blanco. Esta vuelta número 2 la vamos a trabajar del lado derecho hacia adentro. Así es que nos vamos a ir aquí, miren. La primera vuelta se trabajó del lado revés, así es que esta la vamos a trabajar del lado derecho. Aquí está el último punto alto. En este punto aquí voy a meter el gancho. Voy a jalar una lazada. Y aquí voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahora miren, me voy a saltar 3 puntos altos, 1, 2, 3. En el cuarto voy a hacer el abanico, voy a hacer 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. Ahora me voy a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto voy a repetir lo mismo, y así voy a continuar por toda esta segunda vuelta haciendo estos abanicos de 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. Continúen, terminamos la segunda vuelta, nos vemos aquí al final. Terminé la segunda vuelta donde hemos hecho estos abanicos. Para terminar aquí nada más hice un punto deslizado en la tercera cadena. Ahora para la vuelta número 3 hacemos 3 cadenas y giramos. En esta vuelta vamos a hacer la vuelta de los puntos en realce que hacemos. Miren, en el segundo punto alto hacemos un punto alto en realce por frente. En el espacio de cadena hacemos un punto B, punto alto, cadena, punto alto y luego punto alto en realce por frente, y así vamos a trabajar cada uno de estos abanicos. Y eso es todo. De aquí en adelante estas son las 2 vueltas que vamos a repetir. Bueno, continúen, nos vemos una vez más aquí al final de esta vuelta número 3 para mostrarles cómo terminar y luego cómo iniciar la siguiente vuelta. Estoy al final de esta tercera vuelta. Aquí para terminar siempre nos vamos a ir en la tercera cadena y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y ahí está, así terminamos esta vuelta. De aquí en adelante estas son las 2 vueltas que van a repetir. Así que aquí para iniciar es la vuelta número 4. Hacemos 3 cadenas, giramos. En esta vuelta me toca hacer la vuelta de los abanicos. Así es que en cada espacio de cadena de estos abanicos voy a hacer un abanico. Y siempre vamos a tener 9 abanicos.
Y ahí está, así van a continuar haciendo un abanico en cada uno de los espacios de cadena. Aquí al final se van a ir, en la tercera cadena se van a unir con un punto deslizado, van a hacer 3 cadenas girar y luego repetir la vuelta número 3 que acabo de terminar. Y así es como vamos a hacer la manga. Ahora, para esta manga hice un total de, déjenme ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12 vueltas aquí del punto, así es que continúen, terminemos de hacer estas 12 vueltas, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estas 12 vueltas con este punto, en total tengo 13 vueltas, incluyendo la primera vuelta que hicimos en el color amarillo. Ahora, para la vuelta número 14, esto es lo que vamos a hacer. Aquí terminé esta última vuelta, vine al inicio con un punto deslizado, y aquí vamos a hacer 3 cadenas. Ahora vamos a girar. Y adentro de cada uno de los abanicos, en el espacio de cadena, vamos a hacer 2 puntos altos. 1, 2. Ahora, en medio de los abanicos, aquí, hacemos 1. Y de nuevo en el espacio de cadena del siguiente abanico, 2. Así es que vamos a ir 2, 1, 2, 1. Bueno, continúen así para la vuelta número 14. Nos vemos al final. Terminé de hacer esta vuelta número 14, tengo un total de 27 puntos altos. Aquí para terminar me voy a ir encima de la tercera cadena y voy a hacer un punto deslizado. Ahora corté el hilo y voy a pasar el hilo por esta última lazada y esta parte, así es como se mira. Ahora vamos a hacer el puño. Aquí para el puño hice nada más 2 vueltas de medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Así es que aquí nos vamos a ir encima de este primer punto alto. Voy a jalar una lazada y voy a hacer una cadena. Ahora este primer punto alto, miren, voy a hacer un medio punto alto, enredarse por frente, uno por detrás, un medio punto alto, enredarse por frente, medio punto alto, enredarse por detrás, y así vamos a trabajar esta vuelta. Estoy al final de esta primera vuelta de medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Aquí al final, en estas 3 cadenas, hice mi último punto, un medio punto alto, enredarse por frente. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer una cadena y aquí vamos a trabajar estos puntos así como se presentan. Este primer punto está enredarse por frente, así es que voy a hacer un medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás. El que sigue, medio punto alto, enredarse por frente, y así por toda esta vuelta. Nada más voy a hacer esta vuelta ya. Al terminar me voy a venir al inicio con un punto deslizado, voy a cortar el hilo, voy a pasar el hilo por esa última lazada, así que terminen esa última vuelta, luego vengo y les muestro ya la manga terminada. Terminé de hacer la manga, aquí al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya la manguita está terminada. Ustedes van a hacer exactamente lo mismo para este lado, todo es igual. Bueno, ya las manguitas están terminadas. Ahora lo que vamos a hacer es el cuello. Ahora les voy a mostrar 2 variaciones para esta chaquetita. Vamos a hacer un cuello simple donde nada más vamos a hacer medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás, así como hicimos aquí. Y en otro paso a paso les voy a enseñar la misma chaquetita, tal vez en diferente color, y le vamos a agregar capucha, así que estén pendientes para ese paso a paso. Pero aquí vamos a hacer esta primera variación. Miren, nos vamos a ir a este delantero del lado izquierdo y vamos a jalar aquí una lazada con este color amarillo. Nos vamos a ir aquí, ahí, vamos a jalar una lazada, vamos a hacer una cadena y en este mismo punto aquí voy a hacer un medio punto alto. Ahora medio punto alto en la siguiente vuelta, medio punto alto en la vuelta de puntos bajos, y ahora tenemos aquí estas vueltas de puntos bajos que hicimos cuando iniciamos el cuello. Miren, en medio de los puntos voy a ir haciendo medios puntos altos. Asegúrense de hacerlos en medio, así. Miren, ahí se nota, en medio
de los puntos bajos vamos a ir haciendo un medio punto alto y así hasta llegar aquí a este otro lado. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy aquí al final de esta primera vuelta del cuello. Miren, tengo un total de 58 medios puntos altos. El último lo hice encima aquí de esta última vuelta que hicimos de medios puntos altos para el delantero. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer una cadena, voy a girar y aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren, encima de este primer punto voy a hacer un medio punto alto. Ahora en el siguiente voy a trabajar medio punto alto, enredarse por frente. En el siguiente, medio punto alto, enredarse por detrás. Medio punto alto, enredarse por frente. Medio punto alto, enredarse por detrás y así hasta terminar esta segunda vuelta. Y eso es todo lo que voy a hacer aquí para el cuello, para esta primera versión. Nos vemos entonces aquí al final del cuello para ya mostrarles la chaquetita terminada. Terminé de hacer esta última vuelta por todo alrededor del cuello. Creo que se mira mejor así con esta última vuelta que hemos hecho porque coordina mejor con el suétercito. Aquí al final nada más hice el último medio punto alto, corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada y ya está terminada la chaquetita. También si notan ya agregué mis botones. Son unos botones de 13 milímetros. También pueden usar botones de 11, 12 y 13 como yo hice. Y nada más agregué 3 botones porque nada más tenía 3 botones, pero fácilmente pueden poner más botones, tal vez unos 3, 4, 5, tal vez unos 5 botones les quedaría bien también. Ahora les voy a dar las medidas de la chaquetita ya terminada. Miren, desde acá arriba del hombro hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 25 centímetros, que son más o menos 10 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 15.5 centímetros, que son más o menos 6 pulgadas. Y el ancho de la manga, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 8.5 centímetros, que son más o menos 3.5 pulgadas. Y de largo, desde arriba del hombro hasta el final, está midiendo aproximadamente 27 centímetros, que son más o menos 10.5 pulgadas. La sisa está midiendo aproximadamente 11.5 centímetros, que es más o menos 4.5 pulgadas. Ahora el pecho, nada más por encima, 23 centímetros, que son más o menos 9 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, esta chaquetita es para niños y niñas de aproximadamente 3 a 6 meses. Ahora fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, desde más o menos un bebito recién nacido hasta 12 meses. En la caja de información les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño. Ya saben, la caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.